Y yo creo que aquí a veces perdemos de vista que nosotros pasamos por lo mismo en el momento en que no habíamos tomado esa decisión de entregarle nuestra vida a Cristo. Nosotros vivíamos en una esclavitud, esclavos del pecado, en el cual la esclavitud simplemente no te deja ver muchas veces. Y lo que hizo Dios con este pueblo fue llevarlo a un desierto. A veces como creyentes tenemos que pasar por un desierto, pero tenemos que pasar por un desierto para aprender a depender de Dios y a poder esperar los tiempos de Dios. Y en este estudio voy a hablar de eso, de cómo nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué Dios tuvo que trabajar con el pueblo de Israel antes de llevarlo a la tierra prometida durante 2 años en el desierto? Lo hizo por una simple y sencilla razón, porque quería que crecieran espiritualmente hablando, que realmente aprendieran a confiar, porque ellos confiaban en el hombre. Es fácil hablar de Dios, pero ellos confiaban en el hombre en vez de confiar en Dios. Y nosotros pasaba lo mismo. En nuestra estructura antigua siempre estábamos confiando en los hombres más que en Dios, creyendo que si teníamos alguna influencia o alguna amistad importante, o sea lo que sea, creíamos que los hombres nos podían ayudar. Realmente nos damos cuenta de que no es así. Y Dios lo que hace es realmente que aprendamos nosotros a depender de Él, a creer en Él y saber que en el momento en que Él tomó nuestras vidas en sus manos, lo importante es que nosotros entendamos que Él ya tiene un plan para nosotros. A veces, cuando les comparto eso a la gente, a veces como que dudamos o duda del plan que Dios pueda tener para con ellos. Pero Dios tiene un plan, y el plan de Dios siempre va a ser bueno, agradable y perfecto. Así que, desde el momento en que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, Dios nos enseñó un principio, algo muy importante. Tenemos que saber esperar. Ese es un principio muy importante. Por eso dice, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Es decir, este pueblo que de alguna manera caminaba en el desierto, lo único que tenía que hacer era obedecer. No tenía que hacer absolutamente nada más. Dios los había sustentado, Dios los había guardado. Y lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros como sus hijos. ¿Por qué razón? Porque somos sus hijos. Por esa simple y sencilla razón. Así que hay un segundo principio muy importante que dice que tenemos que esperar en Él. Ese es algo muy importante. A veces la gente quiere empezar a tomar decisiones, o por el hecho de creer que ya le entregó su vida a Cristo, entonces en ese momento ya todo el panorama se está viendo de diferente manera. No, hay un tiempo. Recuerda que el tiempo de Dios es completamente diferente al nuestro. Nosotros lo podemos ver de una manera, Dios lo está viendo de otra manera. Así que cuando nosotros estudiamos los frutos del Espíritu, nos damos cuenta de que Dios nos pide paciencia. ¿Por qué razón nos pide paciencia? Porque es algo que no está en nosotros. No es una cualidad de nosotros. No nos gusta tener paciencia, nos gusta tomar decisiones. Y claro que cuando nos adelantamos al tiempo de Dios, ¿qué sucede? Nos empezamos a meter en problemas. Empiezan a venir los problemas y las consecuencias. Y a veces estamos culpando a Dios cuando Dios no tiene la culpa de esta situación, sino simplemente tú tomaste una decisión. Tú decidiste qué hacer con tu vida. Así que es muy importante esperar en Él y estar en el tiempo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él quiere lograr algo en nuestras vidas. Él quiere prepararte. A veces nos sentimos muy inteligentes, muy capaces. Mira, te quiero decir algo. Moisés era un hombre muy inteligente. Estudió en las mejores universidades de Egipto. Hablaba varios idiomas, no nomás su idioma de su raza, de su pueblo. Hablaba otros idiomas.
Él creía que tenía la capacidad para saber cómo poder sacar al pueblo de Israel, cómo poder liberarlo. Y te das cuenta de que Dios hizo ver claramente que no había nada en él, que si el conocimiento que él tenía no tenía nada que ver con el conocimiento de Dios, porque era completamente diferente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tuvo que trabajar en la vida de Moisés. Y tuvo que trabajar en la vida de Moisés durante muchos años para que él pudiera entender que en él no había absolutamente nada, que el que iba a cumplir el proyecto en él era Dios, no él. Y él tenía muchos pensamientos creyendo que él podía tener la capacidad para poderlo hacer. No es así. Dios tuvo que hacerle ver claramente que no había nada en él, hasta que se rindió. La pregunta es, ¿hasta cuándo te vas a rendir? ¿Hasta cuándo vas a entender realmente que Dios es el que tiene tu vida en tus manos? Que tu conocimiento y lo que tú crees que sabes, para Dios simplemente no existe. ¿Por qué razón? Porque los planes de Dios son completamente diferentes a los nuestros. Los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Así como Dios tuvo que trabajar en él y tuvo que trabajar en todos los personajes que están dentro de la palabra de Dios, también Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Tiene que trabajar en nosotros y claro que se va a llevar un tiempo en cada uno de nosotros. El tiempo de uno no es igual al tiempo de otro, cada uno tiene su tiempo y eso es muy importante. Entonces, al ver esto, hay un salmo maravilloso. Los salmos tú sabes que son algo maravilloso. Y hay un salmo maravilloso que es el 27:14. Y este salmo nos enseña algo muy importante. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y luego dice, sí. Es decir, es una afirmación. Sí, espera a Jehová. Dios lo que busca es eso. Tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. O sea, no te apresures, sino realmente espera lo que Dios va a hacer en tu vida y lo que Dios tiene para ti. A veces esperar en Dios es algo difícil. Es más, no nos gusta. ¿Por qué razón? Porque creemos que va a correr el tiempo y se va a perder la bendición. No, no es cierto. Recuerda que el tiempo es exacto para Él. Él no va a hacer algo ni antes ni después. Lo que Él ya prometió es una promesa y la va a cumplir. Lo que tú ya pediste y que está puesto en tu corazón, conforme a la voluntad de Dios, la va a cumplir. Y eso me vino y me recordaba a Zacarías, este hombre que era un sacerdote, que llegó delante del templo, iba a ministrar en ese momento, y el ángel se le acerca y le dice, Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas. Imagínate, Zacarías tenía orando muchísimos años para que Dios le diera un hijo. Y Zacarías ya era un hombre grande, ya era un anciano. Entonces yo dudo que a Zacarías en ese momento pensara en la oración que le había mandado a Dios. ¿Cuántas veces tú estás pidiéndole algo a Dios y se lo pides de todo corazón? Y Dios dice, espera. Y llega un momento en que ya dejas hasta de pedir en eso. Es más, ya se te olvidó. ¿Y qué sucedió con Zacarías? Cuando el ángel se presenta delante de él y le dice, Zacarías, tu oración ha sido contestada. En ese momento, Zacarías se quedó mudo. ¿Sabes por qué se quedó mudo? Por su incredulidad. No creyó que Dios le iba a dar un hijo. Nunca se imaginó que tenía que pasar un lapso de tiempo
para poderle dar un hijo. Tenía que estar preparado, ¿sabías? Tanto Zacarías como Elizabeth, para que ese hijo viniera al mundo. ¿Te das cuenta de que Dios es exacto? Es decir, Él no se equivoca en los tiempos. Los hombres podrán decir muchas cosas, pero no es así. Aguarda a Jehová, espera, aliéntate tu corazón, y lo que Dios quiere es que aprendas a eso. Sí, yo tengo que aprender a esperar. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. Si hay alguien que conoce el futuro, es Dios. Tú no sabes lo que va a pasar, déjate mañana, no sabes lo que va a pasar cuando terminemos esta predicación. Pero en cambio Dios sí lo sabe. Entonces, como Él sabe perfectamente y conoce el futuro, tienes que aprender a creerle en Él. Y si Él muchas veces, esa petición que tú le has hecho, no ha sido contestada, es porque Dios está preparando el terreno o está preparando tu corazón para poder responder a esa oración, para poder responder a esa petición conforme a la voluntad de Él. Así que recuerda que Dios conoce perfectamente el pasado de nosotros, conoce nuestro presente y también conoce nuestro futuro. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es decir, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Así que no necesitamos tratar de ayudar a Dios para que pueda cumplir sus planes en nosotros. Nunca nos vamos a equivocar si realmente tomamos la decisión de esperar. Así que al pensar en las decisiones que tú estás tomando, porque hay decisiones que estás tomando, hay decisiones en las cuales tú ahorita estás enfrentando y no sabes qué hacer. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes prisa? ¿O realmente estoy esperando el tiempo de Dios? ¿Le has dicho a Dios que sea en el momento propicio? Que decir, tu momento, no mi momento. Tu día, tu hora. ¿Se lo has dicho? Te digo algo, hay gente que no quiere esperar el tiempo de Dios. Hay gente que se adelanta al tiempo de Dios. Y claro que en el momento de hacerlo vas a perder las bendiciones. ¿Por qué? Porque no supiste o no quisiste, mejor dicho, esperar en Él. Así que lo importante es escuchar a Dios, lo importante es escuchar su palabra. Él tiene el tiempo propicio porque Él sabe lo que viene más adelante. Como pueden venir problemas o dificultades, Él solamente sabe lo que viene adelante. Y la Biblia dice claramente, aguarda a Jehová, aguarda en Él. Y quiero que escuches esto. Tienes que esforzarte. A veces lo leemos, pero no queremos esforzarnos. Y luego dice también, aliéntese tu corazón. Dios quiere que vivas realmente alentado. ¿Qué sucede cuando tú le estás pidiendo a Dios y no contesta en tu tiempo? Tú te empiezas a desanimar. ¿Y qué pasa? Te empiezas a entristecer. ¿Y qué sucede cuando llegas a la palabra? Ya no estás viendo lo que Dios te quiere enseñar. ¿Por qué razón? Porque simplemente te quedaste atrapado por el hecho de que Dios todavía no contesta lo que tú le estás pidiendo. Y que probablemente lo que le estás pidiendo es un capricho, cuando Dios sabe perfectamente lo que te tiene que dar. Dios dice, no quiero que te desalientes, aliéntate, alienta tu corazón. Él sabe por qué lo está permitiendo, Él sabe por qué lo está haciendo. Simplemente lo único que tenemos que es avanzar. Así que dice, espera en Él. Y claro que nos ponemos a pensar y decir, bueno, ¿por qué Dios nos dice aquí que esto requiere valentía? Cuando el Espíritu de Dios realmente se acercó a nuestras vidas y nos salvó, nos hace ver algo muy importante. Tenemos que ser valientes. Valientes para saber esperar su tiempo.
A veces no lo somos. Así que una de ellas para ser valientes, ahora sí que son dos opciones, dos cosas, dos razones las cuales Dios nos dice que lo tenemos que hacer. Si tú eres valiente, vas a recibir la instrucción. Y en el momento en que recibes la instrucción, Dios te va a dar la guía. A veces estamos pensando algo en nuestro corazón. Oye, Dios, me gustaría hacer esto. Y en ese momento Dios dice, muy bien. Ahora espera la guía. Y la única manera para poder encontrar la respuesta o el momento exacto es a través de la palabra. Es decir, la palabra es la única manera que te va a poder dar guía para lo que Dios sabe que tiene para ti. La palabra es la única que te va a alentar, la única que te va a fortalecer. Y al poner ejemplos en su palabra y ver lo que Dios hizo con estos personajes, pues sabes que si lo hizo con él, pues lo va a hacer conmigo, porque no existe ninguna diferencia. Así que realmente cuando nosotros estamos preparados para eso, somos aptos para poder seguir en el camino de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu? Lo que hace es advertirnos. ¿Qué hace? Lo que hace es avivarnos. Muchas veces tú te desalientas y el Espíritu te dice, levántate, confía en mí, cree en mí, levántate. Y a veces nuestra carne lo único que hace es debilitarnos. Y tu mente lo que hace es jugar contigo y pensar que no tienes las fuerzas para poderlo hacer. Perdóname, Él tiene las fuerzas para poderlo hacer. Está en ti en creer que Él lo puede hacer. Esa es la diferencia. Así que Dios nos pide esperar. Tienes que esperar. A veces queremos que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos se conviertan. Te digo una cosa, tú tienes que esperar el tiempo de Dios. Dios tiene que trabajar en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que le reconozcan, para que realmente se den cuenta de quién es Él. Y a veces queremos estar forzando las situaciones y eso, en vez de ayudar a Dios, lo único que estás haciendo es obstruir los planes de Dios. Muchas veces nuestros hijos tienen que recibir una lección. Muchas veces nuestros hijos, como el hijo pródigo, que tomó la vida en sus manos, tenía que tocar fondo. Oye, no nos gusta que nuestros hijos sufran, no nos gusta. Pero te digo algo, muchas veces Dios tiene que permitir eso, para que Él un día o ella volteen a verlo a Él. Puedes estar obstruyendo la salvación de tus seres queridos. No intervengas en los planes de Dios. Así como Dios tuvo que trabajar en tu corazón y en tu vida para que tú estuvieras aquí escuchando la palabra de Dios, deja que Dios trabaje en ellos. No sabemos cuánto tiempo. Cuando estaba pensando en esto, decía, qué increíble Dios. Oré durante 23 años por la salvación de mi papá. Y al final, lo salvaste. Tuvo que trabajar 23 años en el corazón de mi papá para que se diera cuenta de que lo que yo predicaba era verdad. Tú no sabes cuánto tiempo tiene que pasar. Solamente Dios lo sabe. Así que cuando Dios te pide que esperas, tienes que hacerlo. Muchas veces oramos y le decimos a Dios, Dios, gracias. Gracias porque tú has contestado. Pero te digo algo, ahora sí, yo sigo adelante porque tengo todo esto bajo mi mano y bajo mi control. Es decir, volvemos a tomar la situación pensando de que ya de alguna manera no necesitamos a Dios. Lo hacemos absolutamente a un lado y ya no estamos creyendo que Él lo puede hacer. Cuando Dios pide que esperemos, justo es lo que Él realmente quiere decir, esperar.
Y cualquier cosa que sea, cualquier asunto, cualquier problema, cualquier situación, porque a veces escuchas las voces de otras personas y dices, no tienes por qué esperar en esto, tú puedes tomar la decisión. No. Eso lo dicen los que no son hijos de Dios, los que no le han entregado su vida a Cristo, los que no han creído en Él. Tú has creído en Él. Tienes que aprender a escucharlo a Él. Así que por eso es muy importante escuchar a Dios cuando no tenemos la seguridad de lo que vamos a hacer. ¿Cuántas veces se presenta una situación en tu vida y no sabes qué hacer? ¿Y qué dice Dios? Estate quieto. Eso es lo que dice Dios. Estad quieto y saber que yo soy Jehová, saber que yo soy Dios, que yo tengo el control de toda esta situación. Así que tenemos que aprender a escuchar a Dios. No nos gusta. Y la única manera para escucharlo es su palabra. Si tú no te acercas a la palabra de Dios, no va a haber otra manera que puedas escuchar su voz. La única manera que te puedes tener dirección y guía es a través de su palabra. Ese es el instructivo que Dios nos dejó. Él es el único que nos va a dar el buen consejo. Así que tenemos que esperar en Él, en su tiempo. Y el segundo principio, más importante, se trata de cómo está tu comunión con Él. A veces la gente nada más se pone a leer. Mira, leer por leer puedes agarrar cualquier libro. La pregunta es, ¿cómo estás leyendo? ¿Estás leyendo porque estás creyendo? ¿O estás leyendo para decirle a Dios que estás cumpliendo? Tú sabes lo que pasa en tu corazón. Así que tenemos la promesa de que la palabra de Dios es la única guía que podemos tener para que nuestra vida sea agradable, sea perfecta delante de sus ojos. Dios promete contestar cada una de nuestras oraciones, ¿sabes? Cuando las oraciones son conforme a su voluntad, Dios las va a contestar. Pero lo va a hacer en su tiempo, no en el nuestro. Así que al ver estos versículos, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, lo que Dios quiere es sí, que aprendas a esperar. Y claro que cuando vemos ese versículo, también nos damos cuenta de que hay una advertencia, hay algo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque dice, esfuérzate, esfuérzate, alienta tu corazón y dice claramente, espera. ¿Por qué dice esfuérzate? Porque nos conoce, sabe cómo somos, sabe que a veces necesitamos aliento y empujón. Dios lo tuvo que hacer con Moisés, ¿sabes? ¿Tú dirás ser un hombre de Dios? Sí, siendo un hombre de Dios, Dios lo tuvo que hacer con él. Cuando estaba enfrente del mar y veía al ejército de Egipto atrás de él, se puso a orar. Y Dios le dice, avanza, esfuérzate, da el paso de fe. En el momento en que da el paso de fe, en el momento se abre el mar. Muchas veces Dios te va a decir que te esfuerces. No nos gusta esforzarnos. Y hoy en día los hijos menos. No les gusta esforzarte. Pero tú tienes que enseñarles, así como Dios te está enseñando a ti. Esfuérzate. ¿Para qué? Para que Dios pueda trabajar en esos aspectos en tu vida, esa naturaleza que tú traes, que tú sabes que está corrompida y que muchas veces, en vez de ayudar, afecta. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Le dijo lo mismo, esfuérzate. Se lo dijo 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque él nunca se imaginó que él iba a entrar con ese pueblo a la tierra prometida. Nunca se lo imaginó. ¿Iba a haber retos? Claro.
En nuestras vidas como creyentes va a haber retos, ¿sabes? Y muchas veces tenemos que esforzarnos, ¿para qué? Para poder vencerlos. Hay muchos enemigos que están dentro de ti, en el cual Dios tiene que trabajar para poder quitártelos y limpiar tu corazón. Y por eso nos necesitamos esforzar para que Él lo pueda hacer. Cuando las personas que nos rodean dicen, ¿por qué no ahora mismo? Tú imagínate que Moisés hubiera adelantado al proyecto de Dios. Hubiera sido una verdadera locura. Es más, hubieran acabado con él. No es así. Dios tiene el tiempo exacto. Así que no escuches a otras voces. Aprende a escuchar a Dios. Aprende a escucharlo a Él. Si hemos de practicar en nuestra vida algo, son los principios de Dios. Si debemos aprender en los ejemplos que Dios nos pone en su palabra. Y si te das cuenta, cada uno de estos hombres, cada uno de estos personajes tuvieron muchos retos. Ahí ves la vida de un Elías, la vida de un David, la vida de un Salomón, la vida de un Pedro, la vida de un Pablo. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Y lo que Dios hizo es ponerles la valentía del Espíritu. Esfuércense en mí. Yo tengo el poder para hacerlo. Entonces no tienes por qué dudar. ¿Cuáles son los requisitos para esperar? ¿Por qué? Porque hay requisitos. Y Dios nos pone requisitos para poder esperar. El primero, tener fe en Dios. ¿Realmente tienes fe en Dios? ¿Realmente dices, Dios, confío en ti? ¿Tú conoces el tiempo? ¿Tú sabes qué es lo mejor para mí? La Biblia dice que si no te acercas a Él con fe, de nada sirve lo que estás pidiendo. ¿Por qué razón? No estás creyendo. ¿Me puedes subir un poquito al aire, por favor? Date cuenta claramente de cómo Dios nos va enseñando todos estos principios. Muchas veces pensamos que nuestro tiempo es mejor que el de Dios. No, el mejor tiempo es el de Él. Es el mejor tiempo. Así que debes confiar en Él, debes esperar en Él, debes permitir que Él lo haga en ti para poder obtener lo que Él quiere obtener de ti. Eso es lo que tú tienes que hacer. Así que Él solo quiere lo mejor para nosotros, así como un padre quiere lo mejor para sus hijos. Así que se requiere fe. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Tienes que tener fe, Pedro. Pídele fe a Dios y te vas a dar cuenta de que Él lo va a hacer. Tienes que estar dispuesto a confiar en Él. Tienes que esperar en su tiempo y en tomar la decisión en el momento exacto. Quizás alguien diga, ¿y cómo saber cuándo es el tiempo exacto? ¿Cuál es el tiempo de Dios? Mira, cuando te acercas a Él, Él te lo muestra claramente. Él lo muestra claramente. Recuerdo una escena donde unos jóvenes se acercaron a mi pastor, o mejor dicho, un joven se acercó a mi pastor y le dijo, ya sé quién va a ser la mamá de mis hijos. Muy bien. ¿Te lo mostró Dios? Sí, me lo mostró Dios. Padrísimo. ¿Por qué no vas con ella y se lo comentas? Y claro que mi pastor conocía perfectamente a esta otra chica que vivía para Cristo. Y cuando este joven llegó con él y le dijo, ¿sabes qué? Dios ya me mostró quién va a ser la mamá de mis hijos. Y entonces ella le dice, ¿quién? Él le dice, tú. ¿Yo? Creo que tienes que seguir orando porque a mí Dios no me ha mostrado nada.
La chica se casó después de un tiempo y el chico todavía sigue soltero. No es así, no es de esa manera, no es lo que tú ves, es lo que Dios ve. Recuerda que lo que Dios ve es el corazón. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. No es el físico, es el corazón. Así que tenemos que tener fe. Recuerda este versículo que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá. ¿Qué tienes que hacer? Pídele a Dios. Deja eso en sus manos. Así que Dios está dispuesto a mostrarte lo mejor. Si alguien vive en desobediencia a Dios, es porque no quiere escucharlo. Si alguien no quiere obedecer a Dios, simplemente agarra la palabra de Dios y la hace a un lado. ¿Por qué razón? No quiere escuchar. Porque sabe perfectamente que Dios le va a hacer ver que está mal. Así que cuando tú obedeces, estás haciendo lo correcto. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere lo mejor para ti, para tu familia, para tu hogar, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa. Quiere lo mejor para ti, para tu trabajo, para lo que le vayas a pedir a Dios, para tu colegio, lo que sea, lo que sea. Dios quiere lo mejor para ti. Las decisiones realmente que estás tomando, se requiere fe para poderlas tomar y esperar en Él. Tienes que esperar en Dios, tienes que confiar en Él. Ahora sí que no pienses que vas a recibir lo que quieres, porque a veces estamos pidiendo cosas que son caprichos, que no tienen nada que ver conforme a la voluntad de Dios. Tienes que acercarte pidiendo, confiando en Él y creyendo en Él. Así que cuando sea el tiempo propicio, Dios va a proveer lo que tú le estás pidiendo. Diría que tienes fe en Él. ¿Dirías que tienes realmente fe en Dios? Hay decisiones importantes que vas a tomar algún día, ¿sabes? Esas decisiones requieren fe, para que realmente te des cuenta que es de Dios. Se necesita fe para esperar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que hay algo difícil para Dios? No. No hay nada difícil para Dios. No hay nada imposible para Él. Así que, si tú se lo pides, aprende a esperar. Y Él tendrá ese cuidado para presentarlo en el momento exacto. Dios tuvo que trabajar en la vida de Moisés durante 40 años, ¿sabes? ¿Por qué razón? Porque era el tiempo de Dios, cuando Moisés tenía que liberar al pueblo de Israel. Era su tiempo. Oye, tardó 40 años, ¿sí? 40 años. Tenía que ser en el tiempo exacto de Dios, ni antes ni después. Cuando Jesucristo vino a la tierra, fue en el tiempo exacto de Dios. Dios no lo mandó antes ni lo mandó después. Nació exactamente el día en que Él tenía que nacer. Igual tú. Cuando tú naciste, fue en el tiempo exacto de Dios. No fue ni antes ni después. No creo que una mujer cuando está embarazada y tiene a su hijo que tiene 4 o 5 meses, que tal vez lo está pateando, ¿verdad? O tal vez no puede dormir, quiere agarrar con el doctor y le diga: ¿sabe qué? Ya sáqueme esto. Imposible, ¿verdad? Tiene que ser el tiempo exacto de Dios, 9 meses. Fíjate cómo Dios tiene que trabajar en nuestra paciencia en cada una de las cosas que nosotros vivimos. Pero a nosotros no nos gusta. Un segundo requisito es muy sencillo, y de seguro tú lo estás apropiando. Se llama paciencia. ¿Eres paciente? ¿Realmente eres paciente?
Hay un salmo maravilloso que es el Salmo 37, y fíjate cómo lo dice 3 veces, en ese mismo salmo. Oye, ¿por qué 3 veces? ¿O Dios nos conoce o nos sabe algo? Creo que Dios nos conoce. Y dice claramente, el primero, no te impacientes. El primer versículo. En el versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová, espera en Él y no te alteres. No nos gusta guardar silencio ante Él. Y la tercera, que es en el versículo 8, dice, no te excites. ¿Por qué razón? Porque nos conoce. Porque sabe perfectamente cómo somos. Así que 3 veces en este salmo nos dice claramente de que no debemos impacientarnos. Debemos ser pacientes. No permitas que la impaciencia pueda realmente cambiar el rumbo del proyecto que Dios trazó. Tú te puedes salir del rumbo, Tú puedes agarrar tu camino, sigues teniendo tu libertad. Tú te puedes desviar. Ahora sí, como decía mi maestro, ¿por dónde te quieres ir? ¿Por la autopista o por la libre? Hoy por la libre está muy peligroso, Pero te das cuenta claramente que tú puedes tomar una decisión equivocada, tú puedes tomar un rumbo equivocado. Así que la pregunta es, ¿crees que Dios te ama? ¿Tú crees que Dios va a arriesgar tu vida? En lo más mínimo. Claro que nos ama. Él nos creó. Y nos creó por un proyecto eterno. Él ama a todas las personas, ¿sabes? Dios ama a los que están en el cielo y también ama a los que están en el infierno. Pero quiero decir que a los que están en el infierno Dios no los envió. Cada uno tuvo que tomar su decisión. El amor, ¿acaso no incluye guía? ¿El amor acaso no incluye comprensión, consejo, provisión, fortaleza? Eso es lo que incluye el amor. ¿Qué sucede cuando ves a tu hijo que realmente está afectado por el pecado? Lo amas, ¿verdad? Muy bien. Si lo amas, no metas las manos y deja que Dios se haga cargo. Yo recuerdo que cuando me salí de mi casa, y te estoy hablando de que mis padres no eran creyentes, creían en Dios, pero no en Jesucristo como su Salvador y su Señor. Y recuerdo cuando me salí de mi casa, que tenía 17 años, mi papá me dice, si pones un pie afuera de esta casa, no regresas. Agarré y me salí. Mi orgullo hizo que yo me saliera. Cometí un grave error. Oye, ¿regresé a la siguiente semana? No. Pasaron 4 años para que uno de mis cuñados realmente fuera el conciliador entre mi papá y yo. Si no hubiera sido así, no hubiera regresado. ¿Tomé una mala decisión? Sí. Pero pagué las consecuencias por haber tomado esa mala decisión. Cada uno es arquitecto de su propio destino. Nuestros hijos, tienes que ponerte a orar por ellos. No pensar que tú los vas a cambiar. Y sobre todo si ellos vienen lastimados. Deja que Dios trabaje en su corazón.
Todo lo hace Dios por amor. Todo lo hace por amor. ¿Tú crees que a Dios no le da tristeza ver cuando sus hijos no obedecen? ¿Tú crees que a Dios no le da tristeza cuando sus hijos están haciendo algo equivocado? Claro que les da tristeza. Pero te digo algo, pero Él no puede hacer nada. Tú vas a pagar las consecuencias a tu desobediencia. Abraham lo hizo, David lo hizo, Salomón lo hizo. Y vemos cada uno de los personajes, Sansón, y te puedo hablar de muchos, tuvieron que pagar la consecuencia. Así que, ¿crees que realmente Dios tiene el cuidado para contigo? ¿Puedes creer que Dios te va a mostrar el momento propicio, el momento indicado para lo que tú le estás pidiendo? ¿Para comprar algo? ¿Para irte a otro lugar? ¿Para comprar un coche? ¿Para tomar la decisión del trabajo donde vas a estar? Son muchas las decisiones que tenemos que tomar. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Recuerdo que cuando nosotros llegamos aquí a Jalapa, realmente yo no quería construir, te soy muy honesto, no quería construir. Yo quería comprar una casa. No quería meterme en problemas. Realmente venía a compartir la palabra de Dios. Y recuerdo que empezamos a ver un terreno y oramos y de repente el terreno ya lo habían vendido. Bueno, buscamos otro terreno, oramos para que Dios guiara si era su voluntad y la persona decía que ya no lo quería vender. Te digo una cosa, no te miento, fueron 4 lugares donde ya estábamos supuestamente creyendo que era el que íbamos a estar, y te digo algo, Dios dijo no. Recuerdo que el arquitecto nos decía que ya se acabaron los terrenos en Jalapa. Y le dije, mire, la verdad estamos esperando el lugar indicado. No es comprar por comprar. No es lo que uno cree, sino lo que Dios cree. A veces uno cree que por el hecho de ser una oferta, no, pues ve lo que Dios nos ha traído. No. Cuando Dios abre una puerta, la abre sin ningún problema. Y cuando Dios cierra una puerta, la cierra sin ningún problema. Tienes que aprender a confiar y a creer en Él. Así que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Y además, sé que Él va a querer lo mejor para mí. Nunca vamos a perder si confiamos en Él. Nunca vamos a perder si creemos en Él. Se necesita fe, se necesita paciencia y también se necesita valentía. Tenemos que ser valientes. Por eso Dios le dice a Josué, porque a mí me encanta la vida de Josué, te lo digo, yo llego al libro de Josué y la verdad me deleito. Y le digo, gracias Dios, porque la verdad es un libro que me encanta. Y este versículo que Dios le dice a Josué en el capítulo 1, el versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y fíjate lo que le dice, no temas. ¿Por qué razón? Porque si hay algo en nosotros es que siempre hay un temor. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, en donde quiera que tú vayas. Mira, yo agarré ese versículo y dije, ¿sabes qué, Señor? Mándame a donde me mandes. Yo sé que tú vas a estar conmigo. Yo no tengo por qué tener temor, no tengo por qué angustiarme. ¿Por qué? Porque estoy confiando en Él, porque estoy creyendo en Él. Quita esos temores que hay en ti. Pídele a Dios que los quite de tu vida.
¿Por qué razón? Porque eso no te va a dejar avanzar. No te van a dejar avanzar, no te van a dejar creer. Así que si estoy dispuesto a confiar en Dios, debo también confiar en su tiempo. Exacto. Se necesita valentía para decir no a las ofertas. No, es que, de veras, este es el sistema en el que el mundo está viviendo, es el sistema de Satanás, no sé si lo sabes. ¿Por qué razón? Porque lo único que hace es endrogar a toda la gente. Es muy fácil estar comprando y comprando y comprando pensando que estás comprando una oferta. Mira, yo fui comerciante. ¿Te digo algo? Puras mentiras, puras patrañas. Es mentira lo que te están diciendo. ¿Cuál oferta? No existe tal. Un tío fabricaba la camisa de Lacoste, la playera Lacoste. Ya sabes que a la gente le gusta vestir, que tenga algo, ¿no? Marca, ¿no? ¿Sabes cuánto costaba en ese tiempo la playera? Cuando la playera costaba 1,200, creo que ahora vale como 2,000 pesos en la tienda. Cuando costaba 1,200 pesos en la tienda, la playera costaba 25 pesos. ¿Y el cocodrilito? El cocodrilito te iba a costar 1,300 pesos o 1,200 pesos. Eso es lo que te costaba el cocodrilito. Fíjate qué locura. No es por ahí. No caigas en esa trampa. No es de esa manera. Muchas veces pensamos que si hay una grande oferta, sea cual sea, muchas veces la gente piensa que viene de Dios. Mira lo que Dios me ha traído. Ah, qué padre. Conocíamos una persona que durante 20 años trabajó en el gobierno, madre de 2 hijos, divorciada. ¿Sabes qué le dijo el gobierno este año? La corrió. ¿Tú crees que la liquidó? En lo más mínimo. ¿Tú crees que ella se imaginaba eso? No. ¿Sabes cuál es su problema? Que los financiamientos que ella agarró, ahora pregúntame cómo los va a pagar. ¿Cuántas personas están siendo despedidas hoy en día? Muchas personas. Me llamó mucho la atención que Carlos Slim fuera a hablar con el gobierno para decirle que, oiga, que activara la economía. Oiga, qué padre, ¿no? Que nos está ayudando. ¿Nos está ayudando? No, sus tiendas no están vendiendo. No es que nos esté ayudando. No es de esa manera. Dios nos puede estar diciendo, no es mi voluntad. Oye, Dios, pero si es una oferta. Dios te puede decir, no es mi voluntad. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que viene adelante. Él conoce nuestro futuro. Él sabe lo que va a venir. Así que ¿cuántas personas hoy en día están siendo afectadas? Porque fueron corridas y no sé cuánto dinero deben y no tienen la manera de cómo pagar. Por eso escuchar a Dios es muy importante y por eso requiere fe, paciencia y valentía para esperar en Él, para saber su voluntad. Mucha atención. El tiempo de Dios es perfecto. Quizá parezca tardío, pero es perfecto. Va a ser perfecto. ¿Cuántas parejas quieren adelantarse al tiempo de Dios? Los que se han adelantado han sido afectados. ¿Por qué razón? No quisieron esperar. ¿Cuántas parejas están siendo destruidas?
por no esperar. ¿Tú crees que a eso le agrada a Dios? En lo más mínimo. Cada quien es arquitecto de su propio destino. Dios sabe todos los factores que nos afectan. Por eso requiere fe, paciencia, valentía, y esperar también requiere determinación. Muchas personas te pueden decir, ¿por qué vas a esperar? Ya saben, a las chicas, ¿no? Se te va a ir el tren. No sé de dónde salió esa anécdota, pero ¿se te va a ir el tren? Oye, tú imagínate que le hubieran dicho eso a, vamos a suponer, la esposa de Isaac, Rebeca, ¿no? Rebeca tenía como 30 años, un poquito más, cuando se casó. ¿Tú crees que su papá, oye, hija, ya búscale, ¿no? Porque se te va a ir el tren. Séfora, la esposa de Moisés. Imagínate, Yetro, que tenía puras mujeres. Imagínate que Yetro estuviera diciéndole a sus hijas, oigan, búsquenle, porque se les va a ir las ovejas, no el tren, porque pues en ese momento no había tren. ¡Qué locura! ¡Qué engaño de Satanás! Es una gran mentira. Eso no tiene nada que ver con Dios. Presta atención. Y quizá tú me digas, oye, ¿por qué repites cada ratito presta atención? Porque quiero que prestes atención, ¿sabes? Porque muchas veces no lo estamos haciendo. Y salimos de aquí y te comparto y te digo, ¿y qué habló Dios a tu vida? Hijo, no recuerdo. Recuerdo la oración final. No, un salmo. Sí, recuerdo que Dios habló de un salmo. Mira, muchas veces, aunque tú me estés viendo, tu mente puede estar viajando. Y puedes estar pensando en la inmortalidad del cangrejo. No sé qué estés pensando. Y cuando Dios dice que prestemos atención es porque Dios quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente divaga demasiado. Así que por eso te digo que prestes atención. Es muy importante que las cosas que Dios va a traer a tu vida van a ser lo mejor. Es muy importante. En el fondo, nuestro corazón, el Espíritu Santo lo que va a hacer es advertirte. Y te advierte y te dice claramente que no va por ahí. Y lo que hace el Espíritu es meter temor, angustia, miedo, que si de alguna manera no hay paz en tu corazón. El Espíritu Santo te está advirtiendo. Si no obedecemos y no prestamos atención al Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, si no obedecemos, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que va a llegar un momento en que Él va a dejar de hablar. Va a haber momentos en que lo va a tener que hacer fuerte, ¿sabes? Y no que Dios trabaje de esa manera. Pero muchas veces Dios tiene que permitir alguna situación. Al principio tiene que hablar fuerte, pero la desobediencia cada vez se escucha menos y menos y menos la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, bien gracias, te manda a saludar. Es decir, ya no existe como tal. ¿Por qué razón? Porque tú mismo le tapaste los oídos. Que si tú te tapaste los oídos, le tapaste la boca y ya no quieres seguir escuchando. Hay que tener la determinación de decidir confiar en Él. Tú tienes que tener esa determinación. Se necesita fe, paciencia, valentía, determinación y también se necesita fortaleza. No moverse si Dios no lo indica. No moverse. Imagínate Moisés con 2 millones de judíos ahí en el desierto. Cuando Moisés se movió antes de,
le fue en feria, le fue mal. Hasta que llegó un momento en que dijo, ¿sabes qué, Dios? Hasta que se mueva la nube, me muevo yo. Si no se mueve la nube, no me muevo yo. Y tú me dirás, ¿de qué me estás hablando? Quiero decirte que Dios en el desierto, a ese pueblo que Dios ama, en el día los cubría con una nube para que hubiera una sombra y refrescara todo el campamento. Y de noche había una nube que calentaba, porque el desierto era helado, para que calentara todo el campamento. Tú dirás, es que han de haber sufrido en el desierto. Perdóname, pero no. Vivían perfectamente bien. Aunque estaban en un desierto, no les faltaba absolutamente nada, porque tenían que aprender a confiar en Dios. Alimento todos los días y fresco. Dice la palabra que cuando se levantaba sus sandalias eran nuevas. Nunca se desgastaron durante los 40 años, ¿sabes? Lo que vestían era nuevo, nunca se desgastó durante 40 años. Ahora sí que ellos sí estrenaron diario, ¿sabes? Fíjate cómo Dios tuvo cuidado. ¿Tú crees que no lo va a tener contigo? Si eres su hijo, si eres su pueblo, claro que va a tener cuidado para contigo. Así que no moverse hasta que Dios lo indique. No tomar una decisión hasta que Dios diga. ¿Se necesita fuerza? Sí. Entonces vamos a la palabra de Dios, quien es la fuente de nuestra fortaleza, que es el único que nos va a poder guiar. ¿Por qué razón? Nada más porque Él es Dios Todopoderoso. Él es nuestro Señor. Y tú tienes que decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero estar dentro de tu voluntad. Dame la fortaleza para decir no. Qué difícil es decir no, ¿sabes? Y Dios, tienes que pedirle que te dé la fortaleza para decir no. Pon el anhelo, ese anhelo tan grande en mi corazón para obedecerte, para creerte, para confiar en ti. Es algo que Dios tiene que poner en tu corazón, es algo que tú tienes que pedirle a Dios que lo haga. No es en automático. Tienes que clamarle a Él, tienes que pedirle a Él. No quiero hacer nada que traiga algo que afecte mi vida. No quiero nada en mi vida que sea desobediencia. Quiero obedecerte. Y para eso se requiere fuerza, para decir no. Pídele a Dios que te dé el carácter para decir no. Sobre todo si alguien te está diciendo vamos. No pasa nada, no hay problema. Lo puedes escuchar hasta de tu propia familia, ¿sabes? Ellos no saben lo que tú estás viviendo. Ellos no pueden decidir por ti. Por eso hay que tener cuidado. Es fácil escuchar voces fuertes y hoy en día, nada más prendes la radio, la televisión, te metes al internet, agarras tu teléfono, aunque no lo escuches, nada más leyéndolo, te das cuenta de que todo eso está afectado por el pecado. Recuerda que el Espíritu Santo siempre se acerca tenue, con un susurro, con una voz de amor, que te quiere decir, quiero lo mejor para ti. Él no grita, Él simplemente tiene amor en sus palabras. Y cuando te acercas a su palabra, te das cuenta de qué tan grande es su amor. Así que vamos a repasarlo. Lo voy a repetir.
No la predicación, no se espanten, porque tal vez no están poniendo atención. Necesitas fe, paciencia, valentía, determinación y fortaleza. Y por último, perseverancia. Hay que aguantar, hay que tener perseverancia. Hay quienes nos dicen, ¿por qué sí? Hay quienes nos dicen, ¿por qué no? Hay que aprender a aguantar. El sí tiene que ser de Dios, el no tiene que ser de Él, no de lo que estás escuchando. Tienes que tolerar las sugerencias, porque siempre hay sugerencias. Siempre se va a acercar gente a decirte, oye, espérame, te voy a dar esta sugerencia, te va a ir bien. Y ves su vida y dices, no, si me va a ir como te está yendo a ti, no sé si tomar la sugerencia. Así que deja de estar dejándote influenciar por las personas. Déjate influenciar por Dios. Tenemos que decir si seremos obedientes a Dios, ¿sí o no? No hay términos medios para Dios, ¿sabes? La Biblia dice, ¿eres frío o eres caliente? Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. No puedes decir que sí crees y luego que no crees. No es esa manera. O crees en Él o no crees en Él. Así que esperar en Dios es una lección que aprendemos. Ve el mundo, ve el mundo. El mundo está lleno de problemas, ¿sabes? Y cada día va a ser peor. La gente está llena de sugerencias de cómo vivir, qué hacer, cómo hacer. No es así. Hay una sola voz suprema que debemos escuchar. Esa voz suprema es la palabra de Dios. Por eso Dios quiere que nos acerquemos a Él. ¿Para qué? Para esperar lo que Él te va a decir. Y por eso se requiere fe, paciencia, valentía, determinación, fortaleza y perseverancia. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás realmente creyendo? ¿O simplemente te pasó por una oreja y te salió por la otra? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor, gracias te doy Padre por este estudio Señor. Gracias Padre porque a través de lo que hemos escuchado el día de hoy, tú Señor nos enseñas a esperar. Yo te ruego Padre que tú conoces el corazón de cada una de las personas que está aquí. Tú sabes lo que está pasando en cada una de ellas, en sus vidas, en su familia, en su hogar, con sus hijos, en su trabajo, en tantas cosas, Señor. Yo te pido, Señor, para que tú metas tu mano en ellos, para que los enseñes a esperar tu tiempo, que es bueno, que es agradable y perfecto. Gracias, Padre, por advertirnos cuando tomamos alguna decisión que no sea a través de la palabra, que nos va a llevar a meternos en algún problema. Yo te pido, Dios, que todas las personas que están presentes y las personas que están escuchando, cautive sus corazones. Los que te conocen saben perfectamente cómo acercarse delante de ti. Y los que todavía no te conocen, tienen que tomar la decisión de reconocer que su pecado, su vida, está afectada delante de ti. Tienen que reconocer que Jesucristo es el único camino para poder llegar delante de ti. Tienen que reconocer que su sangre, la sangre que Cristo derramó en esa cruz,
Es lo único que puede limpiar la mancha de sus pecados. Y tú, con tu amor y tu paciencia, nos haces ver claramente en tu palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quiénes estás llamando? A las personas que todavía no han tomado esa decisión de entregarte su vida. Tú siempre tienes la oportunidad. La esperanza nunca cesa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es una promesa que tú nos has dado a través de tu palabra, que si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo es el que mora dentro de nosotros. Gracias por esa promesa, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.